Estamos en nuestro segmento Comida para Águila. Es una oportunidad que Dios nos ha brindado de abrir este medio para servirle a todos los creyentes. Le agradecemos a Dios y a todos los hermanos que por esta vía nos sintonizan, nos apoyan y nos bendicen. Pero aprovechamos la oportunidad de brindar un mensaje de la palabra acorde con las necesidades de la iglesia. Y somos la iglesia del Cordero. Somos la iglesia. Y como somos la iglesia, nuestra responsabilidad es hablarle a la iglesia, pero también a una gran cantidad de personas que todavía no forman parte de la iglesia, pero que también tienen el llamado para formar parte de la iglesia. Y vamos a remontarnos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí estamos. Y vamos a tocar algo del capítulo 3. Y volvemos nuevamente. Dice el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos aprendiendo una actividad de la iglesia y es que debe ser perseverante. Debe ser perseverante. ¿Y qué significa ser perseverante? Permanecer, ser firme. No te puede dejar amedrentar por cualquier noticia. Tiene que perseverar en la fe, porque solamente perseverando en la fe podrá ver la manifestación que ha proclamado desde el primer día que conociste a Jesús. Y si no ha desarrollado o ha experimentado un nivel de fe, lo puede lograr. No estás tarde. Estamos a tiempo. Así que es una bendición, es una honra y es glorioso que todos podamos aprender y que todos podamos comprender que la actividad de la iglesia no es solo ser, sino aprender a persistir. Porque la fe es una convicción de algo que no se ve, pero que tú lo verás llegar. Esa es la fe. Y dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiere decir que siempre fue una iglesia o es una iglesia de grandes manifestaciones sobrenatural. ¿Cómo podemos percibir una manifestación sobrenatural? Al instante que Jesús le puede ministrar
a una persona, a un pecador, y al instante que ese pecador reconoce lo que es y lo reconoce para entrar en una nueva vida y lo logra, ya es una obra sobrenatural. Quiere decir que la iglesia permanece, prevalece. Todos los que habían creído estaban juntos. Ahí volvemos otra vez. Ahí volvemos al aspecto de las relaciones. Ahí volvemos al aspecto de la coinonía. Coinonía, comunicaciones, relaciones, no son iguales, pero tienen una relación muy intrínseca. Pero dice que todos estaban juntos. Y sé que los creyentes de una comunidad se juntan y constituyen la iglesia. Entonces estaban juntos. No significa que los que estaban en Samaria o los que estaban en Jerusalén tenían que venir para reunirse con los hermanos de acá y que de esa era la única forma que podía acontecer los aspectos de carácter sobrenatural. No, pero sí los hermanos de Jerusalén se pueden juntar con los que están en Jerusalén y pueden compartir. Y los hermanos de Samaria con los que están en Samaria. A eso nos referimos. No podemos llegar a una ciudad, digamos, pequeña y que los cristianos no nos conozcamos, porque entonces, para que eso se dé, es que somos tantos, somos demasiados, llegamos a ser el 90% entonces de la comunidad y ya ahí se hace difícil. Pero hasta que no lleguemos a ser el 90, que podamos ser un 5, un 10, un 15, un 20, todavía hay posibilidad de mantener comunicaciones, comunión, coinonía. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso está poderoso. Eso es la determinación de ser iglesia. Wow. Tenían todo en común. No solamente se reunían para orar, se reunían para comer, se reunían para conversar, se reunían para testificar y se reunían para brindarse servicio el uno al otro. Está poderoso eso. Que usted va por una carretera y fácilmente se va a encontrar con dos hermanos y esos dos hermanos tienen una capacidad de servir y no te van a dejar solo en esa carretera o en un camino o en una vereda o en una supercarretera o en una avenida. ¿Por qué? Porque en esos hermanos está el fundamento apostólico. Y habíamos observado que en una iglesia fundamentada por lo apostólico, primero, perseverancia. Número 2, doctrina, que es la palabra. Número 3, comunión. Número 4, el partimiento del pan. Y número 5, en oración.
Quiere decir que en la iglesia con el fundamento apostólico es una iglesia que tiene un legado de servicio del uno al otro. Porque esa iglesia es caracterizada por el amor, por la misericordia, por la bondad. ¿Por qué? El fundamento apostólico es ese y mucho más. Si es una iglesia que se ocupa de sí misma, y hay un fenómeno que debemos superarlo. ¿Usted sabe qué fenómeno debemos superar? Que el saludo entre los cristianos ha cambiado. Donde quiera que nosotros nos encontrábamos, nos decíamos hermanos, hermano. Dios lo bendice. Pero ahora decimos adiós, adiós. ¿Qué tal? Tenemos que saludarnos con afecto de lo que somos, de las relaciones que existen entre nosotros, y lo que somos es hermano. ¿Por qué? Porque hemos nacido del mismo Padre, Jesús, y hemos sido bautizados con la misma agua. Y tenemos la misma fe. Y tenemos el mismo amor. Y tenemos el Espíritu Santo, que también es uno. Y tenemos a Dios, que es uno. Entonces, la iglesia no está llamada simplemente a hablar de temas de la unidad, sino a vivirla. Y dice, vendían, oiga, estaba la visión o el fundamento apostólico era tan puro o es tan puro que los hermanos de esa iglesia vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga, aquí, esto parece un drama. Esto parece un drama. Porque todavía vemos esto dentro de la iglesia. Pero antes abundaba, era abundante. Que veíamos los hermanos. No estoy diciendo que era, es que debe ser así la iglesia. Y la iglesia no debe cambiar esas disciplinas, porque esas disciplinas son las disciplinas que caracterizan iglesia. Y usted podrá decir que yo estoy haciendo una enseñanza obsoleta. Claro, es obsoleta para los que no la practican. Es obsoleta para los que no la practican. Pero dice la palabra que perseveraban y que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Señores, esto hay que romperlo para armarlo. Porque vivimos en una sociedad
muy avara, de mucha avaricia. Y esa avaricia no se ha limitado de entrar a nuestro entorno cristiano. No se ha limitado. Ha penetrado. El egoísmo ha penetrado. El egoísmo ha penetrado. Y ese egoísmo es completamente dañino. Así que tenemos los creyentes que buscar la manera de experimentar el nuevo nacimiento para que esas malas costumbres desaparezcan de nosotros. Esas malas costumbres no sean el estandarte por el cual la gente puede vernos, sino vernos a través del amor, la misericordia y la bondad. No dejemos que el mundo penetre a nosotros y que nos llene de avaricia, de tal manera que no podamos compartir con ningún hermano lo mucho o lo poco que tengamos. Para mucha gente esto es un mensaje obsoleto. Eso no funciona. Porque era todo que lo tenían en común. No era nada más las reuniones para adorar a Dios. Ahí dice que también, en el versículo 45, que ellos vendían propiedades. Ellos no solamente se juntaban para orar. Claramente, la oración, la adoración, el estudio de la palabra era la actividad principal por la cual ellos se reunían. Pero no dejaban de hacer estas cosas tan importantes, en pensar en huérfanos, en pensar en viudas, en pensar en gente con muchas necesidades. Para muchas personas eso es obsoleto. Es obsoleto. Y hay en naciones que la gente más pobre es un problema. Y usted lo sabe que es así. Es un problema porque piensan que lo que invierten en un pobre, eso es perdido. Mas, sin embargo, Dios dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y usted ve las luchas en las naciones, luchas por reivindicaciones de carácter social que no quieren porque sean gente de cierto estatus sociales. Eso es egoísmo. Porque hay personas afortunadas y personas desafortunadas. Así es el mundo, en todas las culturas, en todos los continentes, en todos los países. Vendían sus propiedades. El amor de Dios era tan alto, era tan profundo y era tan ancho en esos creyentes que vendían lo que ellos tenían para ayudar a los que no tenían nada. Mire a su lado a ver cuánta gente lo ha llamado. En este momento estamos haciendo un operativo para bendecir a los hermanos de Honduras. Estamos trabajando.
Y usted puede ser parte de ese operativo. Pero tengamos misericordia por los que menos tienen. Aportemos algo de lo que nosotros tenemos, no de lo que sobra, sino de lo que poseemos, que tiene valor para nosotros también. Y dice el 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Volvemos otra vez. Perseverando unánimes en el templo cada día. ¿Usted se da cuenta cómo se ven los templos? No es que uno no trabaje, pero siempre debe haber un espacio para reunirse en el templo a orar. Los templos, una mayoría parecen cementerios. Vamos otra vez a ese versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Uy. Estaban en el templo se ora, en el templo se adora, en el templo se conversa y en el templo se hacen cosas maravillosas para la obra. Pero dice, perseverando unánime, unidos, perseverando unánimes, unidos, unánimes, estaban en un alto nivel de sintonía. Y eso era una actividad poderosa. Sintonía. Unánimes. Pero estaban juntos en el templo. La gente no llega al templo. La gente llega al supermercado. La gente llega a la farmacia. La gente llega al restaurante. La gente llega a donde sea. A donde no quiere llegar es al templo. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos hacer más que unirnos a orar para que Dios le abra todo el entendimiento posible a su pueblo. Está poderoso eso. ¿Y qué hacían en el templo? Alabando al Señor. A lo mejor usted me está diciendo, mire, usted está trayendo a memoria una iglesia que usted conoció en el pasado. Y yo le digo, estás equivocado. La iglesia no puede cambiar de tal manera que se pueda alejar de estas disciplinas, si se puede decir que son disciplinas. Porque inmediatamente la iglesia se aleja de esas disciplinas, deja de ser iglesia y se convierte en un club social, no en iglesia. Y entonces,
¿cómo será eso? Y entonces, ¿cómo será eso? Hermanos que se pasan 7 días y 2 meses y no se congregan, pero tienen 2 y 3 trabajos. No tienen coinonía. Y hay que trabajar, pero no se puede perder. No se puede perder este valor tan importante para la fe cristiana. Y usted puede decir, pero ¿dónde es que usted está leyendo eso? Eso está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y estoy en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría celebraban, pero con sencillez de corazón. Humildes. Humildes. Pero dice el 47 que en esa reunión estaban alabando a Dios, y con esa reunión de estar alabando a Dios tenían favor de todo el pueblo. Quiere decir que era grato, era agradable para el pueblo la alabanza, la adoración, la reunión y la bendición que generaban esas reuniones especiales. Teniendo favor con todo el pueblo. Y el favor era tan grato, tan grande, que el Señor añadía, añadía cada día los que habían de ser salvos. Cada día los que habían de ser salvos. Quisiéramos ver salvos por millares, por millares, salvos por millares. Porque en la iglesia primitiva así era el mover y el avivamiento. Después de decirte todas estas cosas, medita profundamente cuántas cosas tú y yo debemos cambiar para abrirle un espacio más a Dios en nuestro entorno y que Dios comience a manifestarse en la forma y en la manera que Él nos sabe edificar, para que seamos fortalecidos, para que seamos fundamentados, para que seamos edificados. Meditemos cuántas cosas debemos cambiar para abrirle un espacio a Dios en la vida de nosotros. Y yo diría, número 1, en obediencia a la palabra. Obedeciendo la palabra. Y la palabra dice
que debemos honrar primero a nuestros padres y madres. Así que si usted es un creyente de fe en Jesucristo y no honra a su padre y a su madre, usted está fuera de su gracia. Está fuera de su gracia. Y ese favor, teniendo ese favor con el pueblo, era precisamente el efecto que producían esas reuniones para alabar al Señor y demostrar que había unidad, que había relaciones, que había coinonía. Y lo que Dios te está diciendo en esta hora y en este tiempo, cuántas cosas tú puedes cambiar para que entre a experimentar estas bendiciones y estos valores que estamos mencionando, que nos harán más fuerte y nos harán iglesia. Está poderoso. Ese favor, ¿en tu comunidad existe ese favor con la iglesia? ¿Existe ese favor con la iglesia? Si no existe, háblale a Dios, órale a Dios, porque algo no está haciendo la iglesia para tener favor de todo el pueblo. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien tú y yo. Ven a la iglesia de los Hechos, conoce la iglesia de los Hechos. Ese es el modelo, ese es el único modelo que existe. Es la única iglesia que tú y yo debemos modelar. Una iglesia de fundamento apostólico, de perseverancia, de doctrina y la palabra, de comunión, de partir el pan y compartir con los más necesitados, pero también en oración. Por eso, la oración, en oración debemos valorar todos estos aspectos que son interesantes. Por eso en este tiempo te agradezco que vaya a reflexionar como estoy reflexionando yo, porque la palabra me está ministrando a mí también. Espero escuchar de ti. Espero saber de ti. Sé que será en nuestro próximo segmento que nos conectaremos de nuevo, pero deseamos tener tus noticias. Que la paz del Señor Jesucristo sea siempre contigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.